Es un paso necesario el estado de excepción porque es la manera en la que se expresa inclusive el poder democrático en el siglo XX y lo vemos en el siglo XXI también. ¿Qué implica el estado de excepción? ¿No? Pues, lo estamos viendo ya claramente y no hay que hacer un mayor desarrollo para entenderlo. Implica la suspensión del orden constitucional, ¿no? Acá se ha llamado, o acá en general en muchos países, es la manera en la que está nombrado en las constituciones, estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia o el estado de excepción? Es la facultad que tiene el gobierno para suspender temporalmente el orden normativo constitucional para poder atender una situación urgente. Está contemplada en general en la mayoría de constituciones, es decir, en la mayoría de marcos normativos de lo que conocemos como democracias modernas. Eso es lo que realmente le va a interesar a Gamben, que es quien hace pues este análisis. Le interesa que el hecho de que la excepcionalidad de la norma esté positivizada en la misma norma, o sea que la misma norma ubique uno de sus artículos en los cuales faculta al Ejecutivo para exceptuar la ley. Y en su análisis, lo interesante es que empieza a mostrar cómo buena parte del siglo XX y buena parte de las democracias europeas, estadounidenses también, han gobernado por largos periodos a partir del principio de estado de excepción. El caso del nazismo que vimos hace un momento rápidamente, pues justamente aplicó durante 12 años el estado de excepción. O sea, piensen ustedes en un país que está 12 años en estado de excepción. O sea, simplemente lo que puede concluirse es que la excepción se hace norma. Se supone que la excepción es eso, es una excepcionalidad. Es una medida temporal. Pero cuando la excepcionalidad se convierte en regular, en constante, pues ya no se puede hablar de que se tiene una vida de orden democrático. Claro, a Alemania a Alemania no le interesaba mantener un perfil democrático. De hecho, la bandera de Hitler es justamente la de ir en contra de la democracia porque afirma, ha mostrado no resolver los problemas reales de la sociedad. Y pues todo era evidente, ¿no? Después de la depresión del 30, ¿quién no le iba a hallar la razón a Hitler? Mucho más los alemanes que luego de perder la Primera Guerra Mundial, pues tenían una economía prácticamente al servicio de los gringos. Habían quedado endeudados con Europa, Estados Unidos prestó para reconstruir Europa y Alemania quedó pagándole a Estados Unidos. Entonces, pues claro. Pero también muestra cómo ese principio de estado de excepción va a funcionar en las repúblicas liberales, incluso después de la Revolución Francesa y en los gobiernos de Napoleón, por ejemplo. Y en el siglo XX en general los estados lo han aplicado a partir de dos tipos de amenazas, la amenaza externa o la amenaza interna. En general, sabemos que la amenaza externa pues, ha sido una de las formas discursivas para poder instalar el estado de excepción, sobre todo en Europa quizá, que ha tenido distintos momentos, ¿no? Digamos, la amenaza comunista, por ejemplo, ¿no? La amenaza terrorista hoy, faculta entonces a los gobiernos para que declaren estado de excepción si el orden está alterado o si hay riesgo de que el orden se altere. En otros casos como el nuestro, el estado de excepción o estado de emergencia se ha convertido en norma. Si ustedes revisan en los últimos 60 años cuántas veces Colombia ha estado en estado de excepción, pues se darán cuenta de que la mayoría del tiempo. A partir del argumento del enemigo interno, que también faculta entonces para declarar un estado de emergencia. Lo interesante entonces del asunto, por un lado, es eso que les mencionaba ahora. Lo que muestra Gamben es que la ley, ¿cierto? Eso que llamamos la ley constitucional, la norma, se sostiene bajo la excepción misma de la norma. Es decir, que toda ley está sostenida en la condición de su excepción, de la posibilidad de exceptuarse. Es algo muy parecido, recuerden cuando ayer yo me refería brevemente al poder soberano
en el análisis que hace Foucault, es muy parecido a la forma como funciona el poder soberano. Recuerden que yo les decía, ¿por qué el rey, como expresión del poder soberano, tiene la potestad de hacer morir y dejar vivir? ¿Por qué? Porque él está exceptuado de la ley, ¿cierto? Soberano es aquel que está exceptuado de la ley. Soberano es aquel que está exceptuado de la ley y por eso entonces soberano es el rey. Soberano es aquel que está exceptuado de la ley y por eso soberano es el pueblo. Se dan cuenta entonces también ese punto de coincidencia entre el poder soberano y el biopoder. Cuando el que está exceptuado es el pueblo, ya lo dijimos, la vida puede ser tomada como zoe, como pura especie. Pero volvamos entonces al estado de excepción, porque es que además tiene que ver con eso. Justamente lo que hace Agamben es retomar estas discusiones para mostrar cómo funciona la biopolítica en términos de la excepción. Entonces el estado de excepción se convierte en la forma en la que a través de la ley suspendo la ley. Y cuando suspendo la ley, el problema para los llamados gobiernos democráticos es que queda suspendido el equilibrio de los poderes. Queda suspendido el poder legislativo, el poder judicial y casi que el poder ejecutivo tiene plenipotestad para decretar la ley. ¿Qué tenemos hoy? Y si hacen una revisión de los últimos 2 meses sobre la gran cantidad de decretos expedidos por el gobierno. Es nuestro caso, pero es el caso de todo el mundo. O sea, no estoy diciendo que esto es algo que haya hecho solamente el gobierno colombiano. Es una racionalidad la que funciona. ¿Qué han hecho los gobiernos? A través del estado de emergencia o del estado de excepción, el Ejecutivo ha comenzado a decretar leyes. Cuando yo decreto una ley, ese decreto tiene eso, fuerza de ley, se convierte en norma, se convierte en ley, tiene aplicación concreta y directa. Y a través de esa herramienta ha comenzado, no sé si bien o mal, a enfrentar la pandemia. Entonces es muy riesgoso, porque cuando eso ocurre, primero, está en amenaza la democracia. Segundo, hay un desequilibrio de poderes. Y tercero, pues eso es una dictadura disfrazada. Yo creo que quienes menos incómodos se han sentido con toda esta situación son los gobernantes de turno, porque hoy, en este mismo momento, cualquier presidente de los países que han decretado estado de excepción tiene plenipotencialidad para hacer la ley. Ellos hacen hoy la ley. Entonces, ese es otro de los riesgos, evidentemente, del estado de excepción. ¿Qué más ocurre? Agrega Agamben que el problema del estado de excepción es que si bien parecía estar ligado a un principio político, porque estaba amparado en la norma y porque lo que buscaba era que frente a la inestabilidad del poder político, sea de los gobiernos, sea por amenaza externa o interna, se tomara la decisión de declarar estado de excepción. Pero Agamben comienza a mostrar que en realidad el estado de excepción ha comenzado a ser utilizado desde hace mucho tiempo ya como una medida para enfrentar las crisis económicas. Cuando el estado de excepción se toma para enfrentar crisis económicas, y aquí lo hemos visto también a lo largo y ancho, esto que llamamos estado de emergencia, cada vez que hay una crisis económica, entonces se decreta. Entonces, cuando en realidad el estado de excepción es tomado para enfrentar adversidades económicas, pues eso muestra que eso que era un principio político, un principio del funcionamiento del orden político, ha sido llevado a la racionalidad de la economía y ha sido puesto a funcionar a favor o en relación con los asuntos propios de la economía. Hoy tenemos entonces ese caso específico. Las medidas que han tomado los gobiernos para enfrentar la pandemia han surgido de ahí, ¿cierto? Se ha decretado estado de emergencia. Han expedido decretos. Los decretos buscan, evidentemente es una herramienta para hacerlo, buscan tomar medidas de manera ágil, ¿no? Pues porque claro, si la ley tuviera que transitar hacia el legislativo, pues imagínense cuánto tardaría una decisión. Pues cuando se tomara ya el efecto, en este caso del virus, pues sería devastador. Pero el riesgo que esto tiene es que muchas de las medidas que se tomen ahí se puedan convertir en norma, que ese es el riesgo que comienza a analizar Agamben. Y entonces empieza a mirar cómo esos estados que han tomado esa herramienta para decretar el estado de excepción
comienzan a incorporar progresivamente en la ley regular, en la norma, distintos elementos que habían sido pensados solo para el caso específico de la crisis que estaban enfrentando o para el caso específico de la amenaza que se estaba enfrentando. Un ejemplo de eso, claro, es el de el llamado 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Se tomaron medidas no solamente en Estados Unidos, sino también en el globo entero para enfrentar la amenaza terrorista. Surgieron de allí varias cosas, entre ellas el discurso de la seguridad democrática, que aquí lo hemos tenido. Surgió de ahí toda una doctrina relacionada con la forma de enfrentar eso que se considera como una amenaza terrorista. Pero además surgió una institucionalidad, unos cuerpos de inteligencia y policivos para enfrentar la amenaza terrorista. O sea, eso que fueron medidas excepcionales se convirtieron en medidas normativas. Pero apareció algo más que se hizo mucho más evidente con la caída de las Torres Gemelas. Y fue, lo decía ahora, con el discurso de la seguridad democrática, el miedo. El miedo, entre otras cosas, es el que garantiza que el discurso de la seguridad prospere, que se mantenga. Hoy, por ejemplo, el miedo, ¿a qué? En este caso a la infección, es el que permite que las personas concedan, consientan en la declaración no solo de un estado de excepción, sino en el ejercicio de gobierno a través del decreto, de la herramienta del decreto. O sea, hoy cada uno de nosotros ha consentido disminuir sus derechos individuales a favor de la seguridad. O sea, sacrificó sus derechos y libertades individuales a favor de la seguridad. De una seguridad que no sabemos realmente hasta dónde sea tan cierta. Pero lo que sí es evidente es que el estado de excepción se encuentra fuertemente emparentado con el discurso de la seguridad, con el miedo y la amenaza como elemento que garantiza que las personas no se oponen a él, es decir, con el llamado a la seguridad que los mismos sujetos hacen, ¿no? Lo vemos las personas, pues en un estado de excepción, ¿qué hacen? ¿No? Si ven que el vecino salió a la calle, llaman a la policía, si vio que el de allí salió al parque, llamaron a la policía. Entonces, digamos, todo esto se convierte en una reacción en cadena que autoriza y legitima el uso excepcional del poder. Cuando eso ocurre en las democracias, pues básicamente la afectación es sobre los derechos fundamentales, en nuestro caso consagrados en la Constitución, que tienen que ver básicamente con las libertades de los individuos. Es decir, sin el estado de excepción, sin los decretos relacionados, no podría por ningún motivo alguien impedirle a usted salir de su casa cuando quiera, ¿sí? Moverse por la ciudad, hacer compras o vender. Todo eso se hace posible porque hay unas medidas excepcionales que han puesto en suspenso, que han suspendido, se supone que temporalmente, las libertades de los individuos. Entonces, ese es otro de los factores, o más bien de los efectos, que genera esa plenipotestad concentrada en el estado de excepción que otorga ese poder absoluto, si se quiere, al Ejecutivo. Fíjense entonces que eso, como lo dice Agamben, cuando se convierte en un ejercicio sistemático, como en el caso nuestro, irregular, no irregular, sino más bien regular de la institución, conduce necesariamente, dice él, a la liquidación de la democracia. ¿Sí? Revisen, si uno quisiera cuantificar el asunto, cuántas veces se ha declarado estado de excepción o con qué frecuencia en una nación para que puedan realmente darse cuenta de la debilidad o la fortaleza de la democracia, lamentablemente. Se considerará entonces necesariamente que será el argumento que las personas mencionarán, que se justifica entonces sacrificar la democracia a favor de la seguridad. Eso lo resume Agamben
en una frase de Benjamin que dice, ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia, y menos que menos el sacrificio temporario de la propia democracia. O sea, si hay que sacrificar la democracia, no importa, porque se supone que es en función, entre comillas, de la propia democracia. Hace pocos días lo decía así alguno de los miembros del Centro Democrático, ¿no? Como, bueno, pues es que si hay que sacrificar la democracia en tiempos de pandemia, pues hay que hacerlo, ¿no? Pues esa justamente es la racionalidad que sostiene tanto el estado de excepción, ¿no?, como los efectos que tiene el estado de excepción sobre las medidas de control de las poblaciones. Hoy justamente lo que permite que esas medidas biopolíticas que hemos mencionado se hagan efectivas en un tiempo corto es la declaratoria de estado de excepción. O sea que el estado de excepción lo que hace finalmente es ofrecer una herramienta para que el control poblacional, para que las medidas biopolíticas puedan desarrollarse de una manera ágil, de una manera efectiva bajo esa racionalidad. Dejo ahí y recojo sus inquietudes al respecto.